Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. El día de hoy voy a llevar una reflexión, un pequeño mensaje acerca de el desafío, lo que es el desafío en nuestras vidas. Estoy segura que todos en algún momento de nuestras vidas se nos han enfrentado situaciones difíciles y sé que no es un desafío, sino que constantemente somos desafiados por las situaciones en los diferentes roles de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, nuestros esposos. Entonces, bueno, hoy quiero hablarles del desafío y ver qué nos dice o qué enseñanza podemos sacar a través de la escritura ante estas situaciones. Lo primero que hice fue investigar acerca de lo que significa la palabra desafío y conseguí en el diccionario de la Real Academia Española la palabra desafiar. Y este diccionario lo define de la siguiente forma. Dice que desafiar es retar, provocar, combate. Competir con alguien en cosas que requieran fuerza, agilidad o destreza. U otras dos definiciones que encontré como la siguiente. Enfrentarse a las dificultades con decisión y una situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Para hablar acerca del desafío, tomé la porción de la escritura en Segunda de Reyes 6, del 8 al 17. Previamente, para quienes no conocen la escritura, en esta porción nos habla del profeta Eliseo. El profeta Eliseo fue un profeta de Dios cuyo nombre significa el Señor es el único capaz de salvar. En este tiempo gobernaba Israel el rey Acab en el año 918 a.C. Este rey estaba casado con una mujer de nombre Jezabel. Esta mujer fue muy ambiciosa, muy astuta, muy manipuladora. Fue una mujer idólatra y fue una mujer que influenció mucho a su esposo, el rey Acab. Al punto tal fue la influencia de Jezabel en el reinado del rey Acab y en el pueblo de Israel, que logró establecer esos ritos y esas costumbres de idolatría, que eso permeó las costumbres del pueblo de Israel. En este tiempo hubo mucha idolatría y mucha injusticia en el reinado de Israel. Ahora voy a leer la porción de la palabra de Segunda de Reyes 6. Dice así, lleva por título Eliseo y los sirios. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en la ciudad de Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Acá tengo mi boceto de la explicación. Dice, en esta parte vemos un conflicto bélico entre Siria e Israel. El rey de Siria estaba preocupado porque su estrategia de guerra contra Israel no surtía
perfecto, porque los ataques que él venía haciendo a Israel eran desarticulados por Israel, porque sus planes eran descubiertos por el rey de Israel y llegó a concluir que había un espía en su campamento. Acto seguido, el rey de Siria reunió a sus militares intentando descubrir al traidor que estaba en sus filas, pero no lo encontró porque sus hombres le eran leales. Aquí vemos que el profeta Eliseo conocía los planes del rey de Siria, porque Dios se los revelaba. Así que el rey de Siria envía, lo primero que hizo fue enviar espías para saber dónde estaba Eliseo. Y lo ubicaron en la ciudad de Dotán, a 22 kilómetros de Samaria, que era la capital del reino. Entonces el rey de Siria envió a sus soldados, quienes rodearon la ciudad de Dotán, porque la orden del rey fue: aprésenlo y tráiganlo acá. Por la mañana el criado de Eliseo salió y al mirar a su alrededor vio la ciudad de Dotán rodeada por el ejército sirio. Me imagino que este hombre se aterró. Inmediatamente regresó a informar a Eliseo, haciéndole una angustiosa pregunta: ¿qué haremos? La ciudad está rodeada. El versículo 16 dice: Eliseo respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esta respuesta no parece realista, o no parecía realista, porque los ejércitos de Siria estaban afuera. Así que Elías oró a Dios y su oración fue bien peculiar, a mi modo de verlo. Y él oró diciendo: te ruego, Dios, que abras los ojos del criado. Y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Acá yo quiero destacar primeramente la fe de Eliseo, porque cuando Eliseo ora, no ora diciéndole a Dios que lo rescate, que lo salve, porque ahí podemos deducir que la fe de Eliseo era grande, porque él sabía que Dios lo guardaría. Él oró porque aquel criado estaba en angustia y le dijo: Señor, abre sus ojos para que él pueda ver, que más son los que están con nosotros que los que están afuera. Dios abrió los ojos espirituales de este siervo y él pudo ver esa cantidad de ángeles que Dios había enviado a su favor con carros de fuego. Eran ellos los que iban a pelear por Eliseo y por su criado. Y así hace Dios en nuestras vidas. Él es quien pelea por nosotros las batallas. Él es quien va delante de nosotros como poderoso gigante, dice la Escritura. Por eso dice la palabra que nosotros debemos poner toda nuestra carga, toda nuestra ansiedad, mi angustia, mi preocupación en Dios y descansar en Él. Aunque hay momentos que las situaciones nos sobrepasan, nos sentimos abrumados, nos sentimos acorralados, no sabemos qué decisión tomar, qué camino elegir. Pero cuando nosotros nos detenemos en medio de esa vorágine y clamamos a Dios, Dios escucha. Pero es difícil cuando hay situaciones turbulentas en nuestras vidas, pero tenemos que esperar, guardar en silencio para escuchar la voz de Dios, porque Él siempre nos va a responder y nos va a indicar el camino que debemos seguir o las decisiones que debemos tomar en nuestra vida. Una cosa que quiero destacar bien importante acá es nuestra fe. La fe es determinante en nuestra victoria y nosotros lo vemos en Marcos del 11 al 22, que lo voy a leer en este momento, que acá Jesús le da una enseñanza a los discípulos en relación a la fe. Y yo quiero que escuchen con atención lo que Jesús dice acerca de la fe. En Marcos 11, versículo 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Es lo primero que dice: tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, yo no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, cree que lo recibirás y os verás. Hay tres enseñanzas aquí bien importantes que Jesús nos da acerca de la fe.
primero dice, cree en Dios, ten fe en Dios. Es lo primero que Jesús nos está diciendo. Y luego nos dice, si tienes fe en Dios, tú vas a poder decir al monte, quítate de allí y échate al mar. Y si no lo dudas en tu corazón, sino que lo crees, será hecho lo que dices, porque estás caminando en fe, no dudando. Y luego en el 24 nos dice, y por tanto os digo que lo que pidieras, orando y creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Siempre que está alineado a la voluntad de Dios, os vendrá. Y Dios nos dice acá, algunas cosas que tú pidas las vas a recibir. Jesús dijo todo lo que tú pidas, orando y creyendo que lo recibirás, vendrá, porque estás orando en fe, dice la Escritura. Entonces, de la enseñanza y de esta porción de la palabra para tener una actitud adecuada ante los desafíos que se nos presentan en la vida, ¿qué es lo idóneo? O la enseñanza que quiero transmitir en este momento, ¿cuál es mi actitud que debo tener ante los desafíos? Primeramente, debo orar para que Dios abra mis ojos espirituales y considerar las cosas desde la perspectiva de Él, desde la perspectiva divina, desde esa perspectiva del reino de los cielos. Primero, alejo el temor, creo en Dios y oro constantemente para que Dios mueva su mano a mi favor dentro de su perfecta voluntad. Siempre tenemos que tener presente que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y que todo lo que nosotros le pidamos a Dios debe ser en su voluntad. Porque ciertamente la Escritura también nos enseña que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir, porque no sabemos orar, ¿verdad? Y a veces nosotros pedimos cosas al Señor que no nos convienen, que no son adecuadas. Por eso debemos estar en esa quietud, en ese silencio, sabiendo y teniendo esa fe de que Dios no pierde el control nunca, de que Él tiene el control de todas las cosas y que hay cosas que Él permite que nosotros no comprendemos o que pensamos que no están bien o que no son bendiciones para nuestra vida, pero Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas. Dios no es caprichoso para nada. Dios es un Padre responsable. Él cuida de los suyos y Dios es un Dios de orden que tiene cuidado con cada uno de los suyos. De Él no escapa nada, porque dice la Escritura que a Él se le dio toda autoridad, toda potestad y todo dominio de lo que está acá en la tierra. Entonces, yo quería compartir esta enseñanza porque me parece que en este tiempo todos estamos viviendo desafíos a nivel planetario, podría decirlo así. En cada nación en la que nosotros estamos enfrentando desafíos con esta pandemia. Pero a nivel mundial, a nivel personal, perdón, a nivel familiar, todos estamos en nuestros desafíos personales. Y esta es una reflexión que nos sirve mucho, que es bien adecuada a lo que estamos viviendo y que espero que sea de edificación, que sea una bendición para tu vida, que puedas meditar en esto, que puedas meditar en esa actitud y en esa fe que tenía Elías cuando él ora y esa convicción de que a pesar de que estaba rodeado por el ejército enemigo que venía por su cabeza, él nunca dudó que Dios estaba con él, que Dios lo iba a socorrer y que lo iba a guardar. A mis amigos que me están mirando en este tiempo, yo te quiero decir y te quiero invitar a que si tú crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, que si tú quieres tener intimidad con Dios, que si tú quieres conocer a Dios, a ese Dios que está vivo, que mora entre nosotros y que hace estas grandes maravillas, porque este Dios que envía estos carros de fuego alrededor de Eliseo y de sus siervos, es el mismo Dios de hoy. O sea, Dios esos milagros y esos prodigios que hacía en el pasado los sigue haciendo hoy en día. Él no ha dejado de tener ese poder y hacer esas cosas gloriosas y maravillosas sobre su pueblo. Si tú crees en eso y lo quieres recibir en tu corazón y empezar una nueva vida, empezar a tener esa relación de intimidad con Dios y a ir poco a poco conociéndolo, repite conmigo esta oración, hazla después de mí y después que la termines,
Te voy a dejar mi correo electrónico y para que me envíes un correo con tu nombre, tu apellido, en qué país estás, a ver de qué manera te podemos enlazar para que te aconsejen, te escuchen en una iglesia donde haya consejería, donde te puedan ayudar, te puedan contener, ¿sí? Entonces voy a orar y repite la oración después de mí. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido que me limpies con tu sangre preciosa y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hazme saber si hiciste la oración y bueno, para después en privado darte una orientación. Entonces, bueno, que Dios los bendiga, Dios los guarde y bueno, nos vemos en el próximo programa. Amén.